Buenas noches con todos los participantes. Ya empezó. Vamos a dar inicio al segundo curso nacional de actualización en ofimática avanzada e introducción al SPS. Esta es una noche que queremos compartir con todos ustedes este tema que es bastante importante en el día a día. Ahora que ya hemos implementado todo lo estamos llevando de manera virtual y es importante que cada uno como profesionales de la salud podamos tener un dominio en lo que es la ofimática. Y pues, como en un comienzo tampoco para mí, pues ofimática, no sabía qué englobaba ofimática. Eso vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana, que se va a desarrollar el curso, vamos a aprender un poco de ofimática y lo que es introducción al SPS. Para poder dar inicio a estas sesiones académicas, vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Carlos Delgado Salazar, quien es el coordinador académico. También él labora en el Hospital María Auxiliadora. Nos va a dar la apertura para este curso de actualización en ofimática. Doctor Juan Carlos Delgado, muy buenas noches. Lo escuchamos. Buenas noches, Jesús. Buenas noches, estimados colegas, estimados participantes, todos los que han tenido para nosotros el privilegio de tenerlos ahora, de que se hayan conectado, de que, bueno, hayan sacrificado su tiempo, que yo entiendo que para todos nosotros a veces es tesoro, como dice el tiempo, y bueno, para nosotros es muy importante que todos ustedes estén haciendo este sacrificio para capacitarse, para aprender más, estas herramientas informáticas que cada día son más importantes. Más aún ahora con este vuelco que ha dado el mundo con lo de la pandemia y donde casi todos los trabajos tienden a hacerse más virtuales. Y para que los trabajos sean hechos de manera satisfactoria, de manera virtual, es fundamental que nosotros dominemos las herramientas informáticas que la tecnología pone a nuestro alcance, ¿no? Entonces, en nuestra labor diaria, en los diferentes, desde un consultorio médico, un puesto de salud, un centro de salud, un policlínico, un hospital, en el nivel en que tengamos que desempeñarnos, ya sea como médicos, como asistentes de los médicos, como personas que trabajamos en el área de la gestión, de la administración de los hospitales, centros de salud, etc. Todos los que estamos involucrados en las instituciones de salud, sea en la parte asistencial o en la parte administrativa, creo que hoy más que nunca estamos obligados a conocer estas estrategias, estas herramientas que nos proporciona la tecnología. La ofimática resulta ser entonces muy importante porque tenemos que sacar el mayor provecho posible del uso del Word, del Excel, del PowerPoint para las diferentes presentaciones que tengamos que hacer. Y además la cereza del curso es el SPSS, ¿no? Que es el programa que todos tenemos que comenzar a manejar con la finalidad de que nuestra actividad no quede simplemente en lo asistencial, sino que comencemos a dar un paso más allá, no comencemos a hacer la investigación. Muchas veces nosotros, por desconocimiento de la parte estadística y de este programa en particular, el SPSS, nos alejamos y bueno, y nos olvidamos de investigar, ¿no? Descuidando un campo que como profesionales de la salud, pues siempre nos ha interesado desde que estábamos en la universidad o donde nos hayamos formado. Entonces, yo felicito a Jesús. Jesús trabaja con nosotros, siempre está pendiente en la organización de cursos que sean provechosos para todo el personal, como repito, asistencial y administrativo de la salud. Yo creo que el curso está bastante completo. Pienso que todos ustedes van a sacar el mayor provecho posible y pienso que esto va a redundar haciendo de ustedes mejores profesionales más competentes, acordes con estos tiempos
y que también esto redundará definitivamente en un mejor trato, mejor calidad de atención a los pacientes que confían en nosotros, que acuden a nuestros establecimientos. Y bueno, y nos permitirá también gestionar mejor, gestionarnos mejor, ¿no? Ahora que se necesita tanto de gestores que sepan dominar estas herramientas con la finalidad de hacer la gestión más eficiente para el beneficio de los trabajadores y de nuestro público usuario que nos necesita. En ese sentido, yo estoy de verdad muy contento con que Jesús haya tenido la iniciativa de organizar este curso. Nosotros trabajamos juntos y apoyamos todo lo que sean estas iniciativas para la realización de estos cursos. Para los que no me conocen, como Jesús tuvo a bien presentarme, soy el doctor Juan Carlos Delgado, soy médico ginecólogo, laboro en el Hospital María Auxiliadora, soy el jefe de servicio de ginecología y tenemos muchísima experiencia en la organización de este tipo de cursos con Jesús. Y creo que toda esa experiencia que tiene Jesús va a volcarlo en bien de que este curso sea un curso con un gran nivel y que en este curso los mayores beneficiados sean todos y cada uno de ustedes que nos han dado el honor con su inscripción. Muchas gracias a todos, les deseo los mejores parabienes y que este curso cumpla todas sus expectativas. Dejo en el uso de la palabra a Jesús para que Jesucito nos vaya presentando ya las primeras ponencias. Adelante, Jesús. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Delgado. Sí, nosotros estamos entusiasmados con este inicio del curso. Como bien usted lo dice, esto estaba programado para el mes de marzo, que también por temas de la pandemia nosotros hemos tenido que cambiar y ahora pues trabajarlo en el mes de julio y de manera virtual. Que creo que en temas de ofimática y SPS es mucho mejor trabajarlo de esta manera porque vas a aprender directamente con los programas que los ponentes ya están preparando. Así que va a ser muy provechoso para cada uno de ustedes. Y el día de hoy comenzamos con la ponencia de SPS y vamos a dar la bienvenida al licenciado Luis Orderrique Torres. Él nos va a brindar su ponencia en cuanto a SPS, a quien le damos una cordial bienvenida. Luchito, ¿nos escuchas? Sí, Jesús, ¿qué tal? Sí, te escucho. Luchito. Hola. Ya. Ok, te voy a activar para que puedas compartir tu pantalla. Ya está, ya tienes la opción. Ok, primeramente agradecerles por la invitación y bueno, vamos a estar presentando lo que son los principios básicos sobre SPS. Es una herramienta muy importante para el desarrollo de base de datos, el desarrollo y el análisis el doctor Delgado lo señaló, ¿no? De hacer investigación, ¿no? Generalmente a veces esa es la traba que tenemos a veces los profesionales, que llegamos hasta hacer los proyectos de nuestra investigación, pero cuando se requiere aplicarlo en nuestras tesis, tenemos que recurrir a un estadístico, tenemos que recurrir a alguien que nos haga la base de datos y todo eso, cuando de alguna manera nosotros podemos implementar eso en nuestros conocimientos para el desarrollo de esta herramienta, ¿no? A ver, Jesús, ahora sí compártanla. ¿Puede compartir ya su pantalla? ¿Me confirma? Ok. Sí. Bueno. No quería salir aquí con los hermanos. Ay. Bueno, el objetivo de esta sesión es principalmente aplicar el sistema SPS análisis estadístico, ¿no? Dentro de los objetivos los tópicos que vamos a ver, pues nos vamos a tratar de familiarizar un poco con el ambiente SPS, vamos a aplicar algunas distribuciones de frecuencias, algunos gráficos también de frecuencias y de alguna manera
SPS, el expolizar. Buenas noches, se ha ido el audio, Doc. A ver, un momentito, vamos a revisar, a ver, un momentito con los participantes, a ver, un momento, por favor. Hola, Luchito, ¿nos escuchas? Luchito Arderique, ¿nos escuchas? Yo creo un problema con la conexión. A ver, vamos a ver, un momentito, por favor. Un momento con todos los participantes. Me parece que hay un problema de conexión. Ahorita vamos a solucionar y estamos poniéndonos en contacto. Vamos a conversar un poco mientras que se van solucionando los problemas técnicos que se han presentado con el ponente. A veces uno también no está libre el problema del internet. Sabemos muy bien que a veces por una sobrecarga de las conectividades suele pasar estos imprevistos.
Me gustaría conocer a cada uno de ustedes. Veo que se han inscrito y más o menos también les voy a darle las orientaciones del curso. El curso se va a desarrollar, empieza el día de hoy y está terminando el día viernes a el curso es de 8 de la noche a 9:40 de la noche. Primero se va a hacer la presentación, luego se va a dar una ronda de preguntas para poder reforzar algunas debilidades que hayan quedado con respecto a los temas tratados. Recuerden que las clases están siendo grabadas y se van a enviar, se va a subir a una plataforma para que ustedes lo puedan descargar. Los materiales también, las diapositivas que puedan salir de cada una de estas presentaciones se les va a enviar en el grupo o también se les va a enviar por el correo, por una de las dos opciones. Siempre se les recomienda cuando vamos a iniciar las sesiones ingresar con sus datos completos. En esta ocasión he aceptado a los participantes, por esta ocasión he aceptado solamente aceptarles que no hayan considerado sus datos completos, pero para lo sucesivo se les va a pedir que por favor ingresen con todos sus datos, ¿ya? Para poder de esa manera llevar la asistencia de los participantes. Otra de las recomendaciones que se les da es que durante la ponencia, por favor, verificar sus micrófonos para que no pueda haber interferencia con el ponente y esto no pueda generar alguna distracción con los participantes, ¿sí? Se les sugiere bastante estar atentos con su micrófono, tenerlos desactivados en cuanto el ponente está disertando. Otra de las recomendaciones es, bueno, el curso, como les mencioné, empieza a las 8 de la noche, a tener una hojita para anotar todas sus preguntas y al finalizar la ponencia para hacerle llegar a sus dudas. Hola Luchito, me parece que estás ahí. Está restringido el uso ahorita solamente para pacientes. A ver, vamos a... No, se está escuchando lo que dices. Como les digo, mira, desactivemos nuestros audios para no poder hacer interferencia. Muy bien. Con respecto a la certificación del curso, el curso tiene un valor de 5.5 créditos académicos que lo da el Colegio Médico mediante una resolución, ¿ya? Se va a entregar de manera digital por temas de la pandemia. Se ha visto conveniente enviar a su correo con un número de folio y registro, ¿ya? Eso se va a enviar a sus correos para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan adjuntar en su currículum. Se va a hacer terminando el curso, ya se va a hacer terminando el curso. En el transcurso de la semana también se va a enviar una lista con sus datos para que ustedes puedan verificar si están correctamente escritos para que cuando puedan tener el certificado no tengan algún error. Si tienen algunas otras dudas, no me hacen llegar al número 941-883230, el que figura en el afiche. Soy el coordinador académico del curso, para poder ayudarles en cualquier duda que ustedes puedan tener. Me parece que, Luchito, ¿ya te conectaste? Sí, Jesús, ya estamos. Disculpen. No, no te preocupes, suele pasar estos incidentes, pero estamos acá. Justo se aproveché también porque tenía que dar algunas recomendaciones para el curso. Muy bien. Entonces, continuamos. Ok.
Bien, entonces vamos a continuar. No sé si lograron escuchar los objetivos de la charla de hoy, ¿no? Lo voy a repetir. No, bueno, vamos a tratar de aplicar el sistema SPS para el análisis estadístico, los objetivos específicos, tratar de familiarizarnos con el interfaz y el ambiente SPS, aplicar algunas distribuciones de frecuencia, ¿no? Algunos gráficos también en frecuencias, ver cómo se puede utilizar o interactuar el Excel con el SPS y realizar algunos cruces de variables y realizar algunas tablas de contingencia, ¿no? La información, sobre todo en salud, nos sirve para tomar decisiones, ¿no? Y generalmente lo que ocurre en nuestros establecimientos de salud es esto, ¿no? El ciclo de la información. Cuando ocurre un suceso, por ejemplo, una determinada patología que ustedes desean investigar, entonces si ese suceso nosotros lo registramos, ¿no? Un suceso registrado se va a convertir en un dato, ¿no? Generalmente, nuestros establecimientos de salud, nosotros llegamos hasta acá, ¿no? A tener datos. Y nos quedamos en lo que es el procesamiento de estos datos, ¿no? Cuando el dato se procesa, este dato deja de ser dato y se convierte en información. Y si esta información se analiza, entonces se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento, que es justamente la importancia de la investigación en nuestros establecimientos de salud, pero como les digo, generalmente nos quedamos acá, en tener datos. Tenemos libros de ocurrencias de ciertas patologías, libros de parto, registro de atenciones, pero las tenemos ahí. Y casi o muy pocas veces nosotros las procesamos generando información y generando conocimientos, ¿no? Producto del análisis. Entonces, un poco lo que hace SPS es ayudarnos desde aquí, a partir de esta parte, ¿no? Nos ayuda a que estos datos sean procesados y también analizados, ¿no? Listo. Entonces, el SPS es un software que se utiliza para hacer cálculos y análisis estadístico, ¿no? Su uso nos va a facilitar la recogida y organización de los datos y de esta manera nos va a posibilitar si se ha cumplido con la hipótesis de trabajo, ¿no? Siempre cuando nosotros nos planteamos alguna duda, nosotros planteamos una hipótesis, ¿no? Y SPS, producto del análisis, también nos va a ayudar a poder comprobar esas hipótesis, ¿no? Bien, vamos a abrir el SPSS, ¿no? Esta es la pantalla. Esta es la pantalla ¿la ven ahí la pantalla? ¿Todo la ven? De inicio de SPS. Y como ustedes verán, esta pantalla, ¿qué les hace recordar? A ver, ¿alguno puede señalar a qué les hace recordar? Por su apariencia, de repente. ¿Ah? Por ahí escuché al Excel, ¿no es cierto? Entonces, vemos una especie de celdas, ¿no? Que nos hace visualmente identificar al Excel, ¿no? Pero esto no es Excel, ¿no? Acuérdense que el Excel es una hoja de cálculo.
¿no? En cambio, el SPS nos sirve para realizar una base de datos, hacer un cálculo de datos y hacer un análisis, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, el menú, ¿no? El menú es muy parecido a todo el entorno de Windows, ¿no? Entonces tiene el archivo, editar, ver, datos, transformar. Entonces, y aquí en parte del cuerpo es lo que ustedes señalan como celdas, ¿no? Pero que no lo son, ahora le voy a explicar por qué. Y en la parte de acá abajo, en la izquierda, ustedes ven dos pestañas. Una pestaña que dice vista de datos y en otra pestaña que dice vista de variables, ¿no? Entonces, en la vista de variables, eso es lógico, ¿no? Vamos a ver o vamos a identificar lo que son las variables. Y en la vista de datos, ahí es donde van a aparecer nuestros datos, ¿no? Vamos a hacer un clic en lo que dice vista de variables, ¿no? Y vamos a empezar a armar una base de datos. Ustedes cuando están realizando un trabajo de investigación, elaboran un formulario o una encuesta o una ficha de recolección, ¿no? Entonces, una vez que tienen su ficha de recolección de datos, ustedes van a pasar a esta vista de variables, ¿no? La información que tienen, ¿no? Las variables que están utilizando. Por ejemplo, ¿no? Una variable común es el número de historia clínica, ¿no? Entonces vamos a colocar ahí HC, el número de historia clínica. Hacia la derecha, nosotros vemos que nos dice el tipo de variable, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay variables cuantitativas, ¿no? Y variables cualitativas. Entonces, esta variable, las variables cuantitativas son variables numéricas, ¿no? Entonces, son variables numéricas, ¿no? Entonces, y aquí nosotros si hacemos un clic en este cuadradito que aparece ahí con 3 puntos, nosotros nos va a señalar, ¿no? El tipo de variable, si es una variable numérica o si es una variable cualitativa. Hoy vamos a utilizar variables numéricas y variables cualitativas. Cuando se trata de numéricas, nosotros vamos a marcar aquí. Y cuando se trata de cualitativas, nosotros vamos a ir acá donde dice cadena. En la parte derecha de esta nueva ventana nos aparece algo que dice anchura y otras posiciones decimales. Entonces vamos a utilizar decimales cuando se requiera, ¿no? Por ejemplo, el peso, ¿no? La talla, ¿no? Pero en el caso de la historia clínica no hay decimales, ¿no es cierto? Entonces vamos a borrar lo que son los decimales acá. Vamos a poner 0, ¿no? Y en el caso donde dice anchura es el número de caracteres que pueden ingresar. Por ejemplo, ¿cuántos caracteres tiene su DNI? ¿No? Entonces, 8, muy bien. ¿No? Entonces, dejamos 8 acá, si estuviéramos utilizando el DNI. Vamos a dejar 8 porque 8 caracteres va a tener las historias clínicas. Vamos a suponer que es así, ¿no? Entonces, ya tenemos armando nuestra primera variable, con 8 y 0 decimales. ¿La etiqueta para qué es? La etiqueta, recuerden ustedes que es para ampliar el nombre de la variable. Aquí solamente nos permite un nombre corto. En cambio, si usted, por ejemplo, esta base de datos la ve, ¿qué les digo? Un sociólogo, un antropólogo, no lo ve, cualquiera de ustedes que está en salud puede identificar que HC es una historia clínica, porque es unas siglas que nosotros comúnmente utilizamos. Pero en el caso de que no fuese una persona de nuestra rama, entonces nosotros tenemos que ampliar esto del nombre que le hemos puesto a nuestra variable. Entonces, en la etiqueta nosotros ampliamos, ¿no? O describimos mejor qué cosa es nuestra variable. Entonces, HC, ¿qué cosa es? Historia clínica, ¿no? Ustedes pueden ampliar, por ejemplo, si ponen pregunta 1 acá, y acá pueden colocar la pregunta completa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si acá mi pregunta 1 es, usó métodos anticonceptivos en la última semana, ¿no? Entonces pueden colocar en etiqueta, describir toda la pregunta, ¿no? A diferencia que en el nombre solamente pueden optar por algunas siglas, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente variable, ¿verdad? Una variable, ya hemos hecho una variable cuantitativa, vamos a seguir con otra para reforzar esta parte. Entonces, vamos a poner la variable edad. La variable edad es de tipo numérico
o es una variable cadena o cualitativa, ¿no? Es numérica, ¿cierto? Entonces le damos ahí un clic y vamos a ver que aquí, ¿no? La variable edad no tiene decimales, nadie tiene 40.2 años, ¿no? Entonces ahí le vamos a borrar los decimales y los caracteres, ¿no? Tiene 2 caracteres porque, bueno, a no ser que pueda colocarse 100 años, ¿no? Pero vamos a ponerle 2 caracteres. Y aceptamos. Entonces ya tenemos aquí la variable edad, tipo numérico y 2 caracteres, ¿no? En los que podemos colocar. Y aquí en etiqueta vamos a ampliar lo que es la variable, le vamos a poner edad en años. Ya tenemos nuestra segunda variable. Vamos a ver una tercera variable, ya hemos hecho 2 numéricas, ahora vamos a hacer una variable cualitativa. Vamos a hacer la variable sexo. La variable sexo. Hacemos clic en tipo de variable y aquí nos... ¿no? Entonces, como señaláramos anteriormente, la variable es cualitativa, entonces es una variable de tipo cadena. ¿Cierto? ¿Cuántos caracteres puede tener la variable sexo? ¿Cuántos? 1, ¿no? Porque puedo poner masculino o femenino, 1 o 2, ¿no? Entonces, aceptar. Listo. Entonces, ampliamos la variable o las características de nuestra variable, ¿no? Entonces, género ponemos, ¿no? Género. Ahora, en las variables cualitativas nosotros podemos darle valores, ¿no? Recuerden esto, que en las variables cualitativas nosotros podemos darle valores. Por ejemplo, ¿no? Sexo. ¿No? Ahí le damos un clic en lo que dice valores y nos aparece esta ventanita, ¿no? Esta ventanita. Entonces, el valor, yo le voy a dar el valor 1 a femenino, pongo añadir, y el valor 2 a masculino. Masculino. Ahí está, y pongo añadir. Entonces ya tengo, le he dado valores a esta variable, ¿no? La variable sexo va a tener como, cuando es 1, yo sé que es femenino, y cuando es 2, sé que es masculino. ¿Ya? Entonces, pongo aceptar, y voy a otra variable, ¿no? Y la variable, ¿no? Entonces, como ven, yo estoy pasando mi ficha de recolección de datos a este libro de códigos, ¿no? Este libro de códigos, ¿no? Es lo primero que ustedes tienen que realizar cuando utilizan SPSS, ¿no? Tienen que hacer un libro de códigos y darle esta estructura a cada uno de sus variables. Voy a hacer la última, como cuestión de ejemplo, otra variable cualitativa, la variable process, ¿no? Entonces, como es una variable cualitativa, ¿no? Entonces va a ser cadena, ¿no? Entonces, aquí vamos a marcar cadena. Muy bien. Le voy a dar también como caracteres 1, acepto, y process le voy a poner lugar de procedencia. Ahí está. Y voy a valores, ¿no? Porque sí puedo darle valores en las variables cualitativas, ¿no? A género le di valores, ahora a procedencia o lugar de procedencia le voy a dar valores. Hago clic ahí y coloco 1, va a ser el distrito de Ate. Ahí está. 2, va a ser el distrito de Villa María del Triunfo. 3, va a ser el distrito de San Juan de Miraflores. Entonces, y ahí, y puedo seguir agregando muchos más lugares si deseo, ¿no? Pero vamos a como ejemplo, creo que está bien. Y ponemos aceptar. Entonces, sigo y continúo con toda mi ficha de recolección de datos, ¿no? Toda mi ficha de recolección de datos la plasmo en este libro de código. Una vez terminada el libro de códigos, yo voy a proceder ¿a qué? A ingresar mis datos. ¿Se acuerdan del ciclo de información? Ya tengo los datos, voy a ingresar los datos. Entonces, pero ya construí mi base de datos, ¿no? Esto de aquí, este libro de códigos es la construcción de su base de datos, ¿no? Que les sirve para lo siguiente.
¿Se acuerdan que les hablé de dos pestañas, vista de variables y vista de datos? ¿No? Entonces, ya vimos las variables, ahora vamos a ir a ver los datos. Y miren ustedes, en la parte de arriba, lo que construyeron en su libro de códigos aparece, ¿no? Todas las variables. Si tienen 20 variables, van a aparecer las 20 aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver la historia clínica número 1. Y ahí está. La edad, vamos a suponer que esta señora tiene 23 años, ¿ya? El sexo, ¿no? El sexo lo habíamos, era una variable cualitativa, habíamos dicho que era femenino y masculino. Entonces, vamos a ir a etiquetas de valor y ahí está, ¿no? Entonces, si yo pongo 1, automáticamente va a aparecer femenino, ¿no? Hicimos nosotros le pusimos valores a estas variables, entonces sexo, 1 femenino, 2 masculino, ¿no? Y procedencia hicimos lo mismo, ¿no? Entonces, procedencia 1 era A, ¿no? Y automáticamente ustedes ponen solamente el número y va a aparecer el distrito que ustedes delimitaron en su libro de código. Vamos a ver 2. Esta señora tiene 17 años, ¿no? Es de sexo femenino también. Y es del distrito de Villa María del Perú. ¿Ya? El tercer dato, tenemos 20 años, ¿no? Es un varón, 24, un varón 2, y aparece masculino, y es del distrito de San Juan de Miraflores. Un cuarto registro, ¿no? 43 años, femenino, y es también de San Juan de Miraflores. Y así ustedes van llenando todas sus fichas, ¿no? Si tuvieron 20 fichas, las van pasando, si tuvieron 30, 40, 50, el número que ustedes han realizado para la encuesta, entonces lo incluyen, ¿no? Y ya está. Bueno, puedo continuar, pero por efecto de tiempo vamos a hacer. Entonces, creo que quedó claro, ¿no? Que lo primero que tenemos que hacer es nuestro libro de códigos, de esta manera, ¿no? Las variables numéricas, llegamos hasta etiquetas, ¿no? Y las variables cualitativas, vamos a ver qué podemos incluir los valores. Y luego, el segundo paso es ingresar nuestros datos, ingresar nuestra información, ¿no? Muy bien, hasta ahí hemos hecho nuestra base de datos, hemos ingresado los datos. Y en el ciclo de la información, ¿se acuerdan cuál era? Dato, para llegar a información teníamos que procesarla, ¿no? Y luego analizarla. Entonces vamos a hacer unos pequeños análisis, ¿no? Lo primero que nos piden a veces, ¿no? En nuestros trabajos, y lo más sencillo es realizar una frecuencia, ¿no? Realizar una frecuencia. Entonces, vamos a decir, nos vamos, para analizar, acá nos vamos a nuestro menú, y acá está, miren, ¿no? Entonces, y esto es muy fácil porque ahora el programa viene en castellano, ¿no? Las primeras versiones venían en inglés, entonces, pero ahora viene en castellano, ¿no? Entonces, vamos a ir a analizar, ¿no? Y ustedes saben que hay la estadística descriptiva, es lo básico, ¿no? Entonces, vamos a ir a estadística descriptiva, ¿no? Colocamos en la estadística descriptiva, entonces, analizar estadística descriptiva, ¿no? Analizar estadística descriptiva, y dijimos en nuestros objetivos íbamos a ver algunas frecuencias. Ahí está, frecuencia. Aparece una ventana, como ven, SPS es muy práctico y se asemeja mucho al entorno Windows. Entonces, vamos a hacer la frecuencia de la variable edad. Miren, las variables que generamos, ¿no? En nuestro libro de código aquí están. Entonces, vamos a hacer la frecuencia de la variable edad, ¿no? Entonces, aquí están mis variables, y el análisis, para analizar las variables, yo tengo que pasarlas a este cuadrado que aparece aquí. Y lo hago con esta flechita, ¿no? Marco mi variable e ingreso la variable que quiero analizar. Y luego de eso, lo único que hago es aceptar, ¿no? Acepto,
y automáticamente, muy rápido, el programa SPS me genera mi tabla de frecuencia, ¿no? Y aquí aparece los estadísticos, lo primero que dice N cuántos válidos hay, ¿no? Entonces, si hay válidos, me dice hay 5 válidos, son los 5 registros que yo ingresé. En perdidos, si es que hay, por ejemplo, a veces hay en las encuestas que hacemos, preguntas que no contestan, o datos que omitimos, un registro que no se realizó en la historia clínica, ¿no? Entonces, eso va a aparecer como perdido, ¿no? Muy bien. Entonces, son cinco historias que hemos ingresado y acá están las 5, mírenme. Ahí están las 5 historias que hemos ingresado, ¿no? Y nos saca la frecuencia de cada edad, ahí está, y luego nos saca el porcentaje, ¿no? En este caso, había una frecuencia de 1 para las 5 edades y por lo tanto un porcentaje de 20%, ¿no? Y nos saca también el porcentaje acumulado, ¿no? El porcentaje acumulado, ¿no? Entonces, como ven, vamos a hacer otro ejemplo del análisis de frecuencias, ¿no? No se ve el cuadro o el gráfico que ha salido, doctor. A ver, lo comparto otra vez. ¿Ahí lo ven? ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, como les decía, ¿no? Una vez que nosotros hacemos el análisis, ¿no? Analizar, esto cuando yo presiono analizar, ¿eso sí lo ven o no? ¿Lo ven? Cuando hago el procedimiento, ¿lo ven? Sí, eso sí se ve. Sí, sí se ve. Entonces, estadística descriptiva, frecuencias, ¿no? Y me sale aquí, ¿no? Este cuadro de frecuencias, ¿no? Entonces, lo repito aquí, digo, los válidos son 5 porque 5 registros. En caso hubiera algún registro perdido, ¿a qué se refiere? A que no se consignó en la ficha de recolección de datos. No se consigna a veces porque esa pregunta no la contestaron, si fuera una encuesta, o en todo caso, hubo una omisión en la historia clínica, simplemente no hubo el dato. Entonces, aquí sí están los 5 datos recolectados con una frecuencia de 1 cada uno y eso es un porcentaje de 20% para cada edad. También tenemos lo que es el porcentaje acumulado, ¿no? Vamos a hacer otro análisis. A ver, vamos a ver análisis, estadística descriptiva, ¿ya? Frecuencias, y vamos a sacar la variable edad porque ya no quiero obtener su información. Ahora voy a poner la variable sexo para ver cuántos hombres y cuántas mujeres hubieron en mi encuesta. Ingreso ahí y pongo aceptar y ahí está. Ven ahí. Entonces, ahí lo ven. ¿Ven el resultado? Por favor. ¿Sí lo ven? Sí, sí se ve. Ok, listo. Entonces, aquí ven, ¿cuántas mujeres hay? 4 mujeres. En mi investigación hubieron 4 mujeres, lo cual representa un 80%. Y varones 1, lo que representó 20%. Entonces, como viendo, yo ya voy, en el ciclo de información, ya estoy analizando mi información. ¿Y qué es lo que he hecho? He construido una base de datos y he pasado mis datos. Y miren qué fácil es el análisis, al menos descriptivo. Entonces, vamos a seguir. Procedencia, el último, a ver, para continuar con... A ver si ustedes me señalan qué debo hacer. Analizar, ¿qué más? A ver, enciendan sus micros. Estadística descriptiva. ¿Qué más? Estadística, frecuencias. Muy bien, Chiroley. ¿Qué más? Saco género, ¿no? Muy bien. Y coloco lugar de procedimiento. Excelente, muy bien. Y pongo... Aceptar. Y listo. Y comienzo a analizar, ¿ya? Ya comienzo a analizar. ¿Cuál es el distrito más frecuente? San Juan de Miraflores y Ate. Muy bien, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje obtenido por esos 2 distritos? 80. Ya, 40 cada uno, ¿no? En total, los 2 distritos hacen 80, ¿no es cierto? El distrito del cual provienen las pacientes
o las usuarias es con menor porcentaje es Vía María. ¿Ven cómo ya va saliendo el análisis descriptivo? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Obtener frecuencias, ¿no? Pero también con SPS nosotros podemos analizar a través de gráficos, ¿no? Eso es muy sencillo también. Vamos a ir donde dice analizar, ya, estadística descriptiva, a ver, analizar estadística descriptiva, ¿no? Frecuencias, sigo con frecuencias, ahí está. Voy a quedarme con lugar de procedencia, y ven a ver, aparece aquí estadísticos, gráficos, ¿no? Gráficos, ¿no? Entonces voy a colocar donde dice gráficos, ¿no? Por ejemplo, me han pedido que haga gráfico de la procedencia. Ahí está, gráfico. Listo. Puedo construir un gráfico de barras. O de circulares. Circular, que generalmente eso es la torta que le llaman, ¿no? O un histograma, ¿no? El gráfico de barras nos sirve para que cuando ustedes tienen muchos datos. Por ejemplo, un gráfico de barra podría ser para edad. No se atrevan a hacer un gráfico circular en edad porque le va a salir la tortita bien repartida. Entonces, en el caso de edad, pueden usar barras o un histograma. En el caso del histograma, les va a dar, pues, la desviación estándar, le va a dar la media. Por ejemplo, podría ser para variables que tienen 2 o 3 o 4 más opciones, ¿no? Porque ahí se puede apreciar. Pero cuando ustedes utilizan, a veces ustedes han visto algunas presentaciones, utilizan gráfica circular para lo que son edades, entonces la distribución no se nota, ¿no? No es práctico para utilizar. Vamos a utilizar, en este caso, tenemos 3 opciones, yo creo que sí puede ser para que se note un gráfico circular, ¿no? Y vamos a colocar las frecuencias, pueden ponerlo también si quieren en porcentajes, ¿no? Un gráfico circular y en frecuencias y continuamos, ¿no? Hacemos un clic y luego aceptamos. Y ya se construyó nuestro gráfico. ¿Lo ven ahí? Si no lo ven, me avisan para volver a compartir. ¿Ven el gráfico? Sí, sí se ve. Ahí está. Ahí está el gráfico, ¿no? Entonces, como nos decía el compañero, aquí está San Juan de Miraflores y Villa María, ¿no? No, perdón, San Juan de Miraflores y Ate, ¿no? Y el verde es Villa María, ¿no? Y ahí está. Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Frecuencia de gráficos, tal como vimos en los objetivos específicos. ¿Hasta ahí alguna consulta, alguna pregunta? Creo que intuir qué pregunta me van a hacer, ¿no? ¿Se puede estos datos pasarlos a Word? Sí se puede, ¿no? Sí se puede pasar a Word. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es abrir Word, ¿no? Abren Word, copian, esto de aquí, miren, copio con un clic derecho y dice copiar, ¿no? Y abren Word. Voy a volver a compartir la pantalla para que vean Word. Yo ya copié con clic derecho, abro Word y lo único que hago es pegar. Y ahí está. Ya pegué los resultados que me salieron, ¿no? Esto se define como una salida de SPSS, ¿no? Así es como ha salido de SPSS. Sin embargo, no es una tabla académica, ¿no? Una tabla académica para la presentación de una tesis, ¿no? Tiene sus componentes, ¿no? El título, ¿no? El cuerpo, que son los resultados, y en algunos casos se coloca la fuente. Entonces yo puedo editar en Word, ¿no? Yo puedo editar en Word si deseo, y utilizar todas las herramientas de Word para poder editar mi tabla, ¿no? Por ejemplo, ahí lo estoy centrando, le pongo un título, ¿no?
y ya lo que ustedes conocen, ¿no? Como edición en Word, ¿no? Pacientes que acuden a la consulta externa de urología en el Hospital Edgardo Rebagliati, ¿no? Entonces, ¿no? Por edad, ¿no? Entonces ahí puedo ponerle por edad, ¿no? Edgardo Rebagliati por edad, en años, ¿no? Entonces también lo puedo, si deseo ponerlo como un título, ahí está, ¿no? Y ya convierto la salida de SPS en una tabla académica, ¿no? O lo que ustedes hacen en Word, puedo sombrearlo, puedo cambiarla de color si deseo y todo eso, ¿no? Y finalmente puedo colocar hasta la fuente, ¿no? La fuente, ¿no? Historias clínicas, por ejemplo, historias clínicas, servicio de estadística, no sé, ¿no? Entonces, ahí está. ¿No? Entonces, como ven, la salida de SPS la he convertido en una tabla académica, ¿no? Que me puede servir para lo que es la tesis, ¿no? Muy bien, entonces, eso es hasta ahí la construcción de nuestra base de datos. Vamos a volver a SPS. Y vamos a hacer otros analizar. Para eso voy a analizar una variable cuantitativa. Vamos a seguir con lo que es estadística descriptiva, ¿no? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, alguna duda? Bien. Muy bien, entonces vamos a analizar ahora una variable cuantitativa. Vamos a ir a frecuencias. A ver, usted guíame. Estadística descriptiva, frecuencias. Muy bien. ¿Qué variable cuantitativa vamos a analizar? La única que tenemos para analizar, ¿no? La edad, ¿no? Entonces, ahí está. Y ya hemos hecho lo que es, ¿no? Frecuencias simples, ya hemos hecho gráficos, ahora podemos hacer algunos estadísticos, ¿no? Unos estadísticos descriptivos también. Entonces, lo único que tengo que hacer es darle clic acá, donde dice estadístico, ¿no? Un clic, ahí está, y ahí está, los estadísticos descriptivos. Los más usados son las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central son los que nosotros generalmente usamos, ¿no? ¿Y cuál usábamos más en el colegio? A ver, ¿quién me dice? O en la universidad, terminaban el ciclo, ¿y qué es lo que sacaban ustedes? Ya El promedio. Ahí está, ¿no es cierto? Eso es lo que sacaban. Y decían, por fin pasé este curso, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos dentro de la media, ¿no? Tenemos la moda. Vamos a sacar la media, la moda, podemos sacar la mediana también. Y tenemos aquí las medidas de dispersión también, ¿no? Desviación estándar, el mínimo, el máximo. Vamos a sacar el mínimo, el máximo también, ¿no? Y los valores o percentiles también, ¿no? Que esto ya es motivo de otro análisis, ¿no? Pero estamos viendo lo básico y entonces vamos a sacar las medidas de tendencia central, media, moda, mínimo y máximo, ¿no? Entonces, vamos a, ya he señalado, ya no, qué quiero que SPS me dé, qué estadísticos, y voy a continuar ahí. Hago un clic, continúo, y luego aceptar. Y listo, ¿no? Ahí como ustedes ven, miren, ya inmediatamente SPS me ha sacado la media y la moda, ¿no? La media, ¿cuánto es? 23.8 años. Ese es el problema. Y la moda, ustedes saben por su definición estadística, la moda es la que más se repite, ¿no? La moda es lo que más se repite. Sin embargo, ustedes ven encima de este número 16 un superíndice que dice A, ¿no? Y abajo está la descripción, dice A, existen múltiples modas. ¿Por qué? Porque todos se repiten con el mismo valor, ¿no? Esta es una base de datos pequeña. Eso generalmente no ocurre cuando nosotros hacemos en nuestra base de datos reales, ¿no? Estamos analizando, recuerden, una base de datos ficticia, muy ficticia, ¿no? Muy bien, entonces ahí ya hemos hallado algunos estadísticos. Muy bien, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Ahora sí vamos a ir les voy a mostrar
una base de datos real. Ya. Esta es una base de datos real de ENDES, ¿no? Es una base de datos real de ENDES. Y miren ustedes, vamos a repasar, a ver, ven la pantalla, ¿no? Este es el libro de... ¿Qué libro es? El libro de... A ver, prendan su micrófono, por favor, para que puedan participar. Este es el libro de código. Variables. La lista de variables, y este es el libro de código, ¿no? Esta es una base de datos. Sí. Es una base de datos de ENDES, ¿no? En la cual tenemos 16 preguntas. Miren. Aquí tenemos 16 preguntas. ¿Ya? Entonces, en el nombre de la primera variable P01 quiere decir, ¿no? Tenemos la variable género. ¿No? Ahí está, género. Y los valores que le han puesto a esa variable, ahí está, miren, masculino 1, femenino 2. Entonces, este es el libro de códigos que se ha creado. Y como les digo, por ejemplo, les dije al inicio, la pregunta 11, a ver, todos miren la pregunta 11 que está en la número 7 y está marcada ahorita, ¿no? Entonces, ahí la pregunta 11 dice, ¿no? P11. No sabemos qué cosa es P11, porque así está. La pregunta 11 es la pregunta de tu encuesta, de tu formulario, de tu ficha de recolección de datos. Entonces, la pregunta 11 se refiere ¿cuál es la pregunta? A ver, en los últimos 2 meses usted ha usado o está usando algún método para evitar el embarazo, entonces ahí podemos colocar la pregunta completa, ¿no? Para eso se utiliza la etiqueta, ¿no? Para eso se utiliza la etiqueta. Muy bien, listo. Ya acá hemos digitado nuestra ficha de recolección de datos y tenemos todas nuestras variables. Una vez que tenemos las variables, ¿a dónde vamos? A vista de datos. Ingresamos todos nuestros datos. Miren, ahí están las 16 preguntas con sus datos. ¿Cuántos registros hay? Me voy hacia el fondo, hacia abajo, y miren esta gran base de datos que tengo. Tengo 335 datos ingresados, ¿no? Y esta es una base de datos real, ¿no? Fue extraída de ENDES. Listo. Entonces, libro de códigos, en vista de variables, ingreso en vista de datos, y ya tengo mi base de datos, ¿no? ¿Qué me queda ahora? Analizar la información ahora, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? A ver, me guían, porque ya me olvidé. ¿A dónde voy? Analizar. Luego, Estadísticos descriptivos. Frecuencia. Frecuencias, excelente. Frecuencia. A ver. Ventanita, y ahí están mis variables, mis 16 variables, mi encuesta ENDES, ahí están, miren, ¿no? Ahí está. Entonces, voy a ingresar una variable. Usa de ritmo. A ver, ¿qué variable quieren? ¿Edad o género? Para ver cuántas... Edad. Edad. Ingreso la edad y voy a aceptar. Eso fue lo primero que hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan? Listo, ahí está. Y ahí miren. No se ve. ¿Cuántos casos hay o cuántos registros hay? No se ve. Ahí. 335. ¿Ahí sí se ve? No. A ver, lo comparto nuevamente. Sí, no se ve. Ya. Ahí. Nada, profe.
Ahora sí. Ahora sí. Ahí sí. Vamos a ver. Entonces, ¿cuántos datos válidos hay? 335. 130. ¿Alguno perdido? No, No, cero. ninguno. Es decir, todos contestaron su edad, ¿no? Aunque mintieron de repente, pero contestaron su edad. Bueno, entonces ahí está la frecuencia, ¿no? De los datos, ¿ven? Ahí está la frecuencia. Ahí está. Y vemos ahí, ¿no? La menor edad es 15 y la mayor edad es 48 años. De 3 o de 4. ¿Puedo hacer un gráfico acá? ¿Sí? Vamos a utilizar un gráfico. Vamos a analizar, ¿qué más? Estadísticas. Descriptiva. Estadísticos descriptivos. Gráficos. Frecuencia, gráficos. Gráfico, muy bien. ¿Qué tipo de gráfico le doy? ¿Barras circulares o histogramas? Barras. Pero vamos a hacer ya un histograma, para que ustedes vean la diferencia entre un gráfico de barras y un histograma, ¿no? Entonces vamos a ver ahí el histograma y mostramos la serie normal del histograma. Ahí está. Continuar, muy bien. Ahí está. Y aceptar. Aceptar. Listo, ahí está. Ahí está mi frecuencia y luego sale. Ahorita Histograma. Gráfico. Ahí salió mi histograma. Y ahí está. ¿No? Entonces, mi media de edad, ¿cuál es? 30.2 años. 30. ¿No? 30. ¿No? La desviación 7.95. 7.95. Y ya vamos un poquito al análisis. A ver, este histograma me sale la curva, ¿no? ¿Y qué puedo decir? ¿Dónde está el grueso de mi población acá? ¿Está en los extremos? No. No. Medio. Entonces, la curva descendiente hacia un extremo, Media. es decir, son más los adolescentes en esta encuesta o los que tienen esta determinada patología o son más las añosas, si es que me saliera al extremo derecho. En este caso, yo digo que la mayoría me sale entre los veintitantos años y los 30 y tantos años, ¿no? Entonces, esa es una variable, esa es una curva, ¿no? Que también tiene su interpretación estadística, pero que vamos a dejarlo por efecto del tiempo, ¿no? Muy bien, listo. Vamos a ir analizando otra vez, ¿no? Estadística descriptiva, Frecuencia. ¿no? Vamos a, hicimos una variable, ¿qué nos falta hacer con esta variable numérica? Ya hemos hecho frecuencia normal, ¿qué nos falta acá? Talla. Peso. ¿No es cierto? Nos falta aplicar estadísticos, ¿no? Estadístico. Los estadísticos son la medida de Mediana. Media. Moda. Voy a mínimo y máximo. Mínimo, máximo. Colocando otras cosas, pero vamos a ver eso que es lo básico, ¿no? Entonces, continuar. Experiencia también se puede ayudar. Y ahí está. Inmediatamente me sale estadística. La media, 30.22, la moda. Moda, mínimo, máximo. Era la moda, acuérdense. 30. 30. La edad, en este caso, ¿Qué más se repite? La edad que más se repite es 30. ¿Cuáles son los rangos de mi población? Es decir, mi población está entre 15 y 48. 48, claro. Eso, vamos. Muy bien, vamos a analizar ahora una variable cualitativa. Vamos a analizar una variable cualitativa. Entonces, para el análisis de una variable cualitativa hacemos lo mismo, analizamos estadísticas descriptivas, frecuencia. ¿Cierto? Evaluar, a ver. ¿El preservativo? Inyección. Inyección. Inyectables, a ver, ¿verdad? Acá, usa inyectables. Inyección. Ya, lechita. Estadística. Aceptar. Estadísticos. ¿Estadísticos? Ya. Primero, ¿ya? Porque después les voy a decir por qué. Listo.
Gráfico Aceptar era, no era saber. Circular y histograma, ahora barras. Continuar. Y aceptar, ¿no? Y aceptar. Acá está. Aquí salió nuestro... Ahí está. Miren, ve. Válidos. ¿Cuántos? 170. No, ya no los 375, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ¿cuántos perdidos? 176. Demasiado. 156. Demasiado, ¿no? Bueno, eso es cuando una base de datos no está limpia, ¿no? Entonces, las encuestas ENDES, las antiguas sobre todo, tenían ese porcentaje de falla, ¿no? O no contestaban entonces, pero sin embargo sí nos tiene como un indicador, ¿no? Entonces, miren, ¿usó cuántos? 36. La inyección anticonceptiva usaron en esta pequeña base 36, ¿no? Usaron 141, ¿no? Aquí la mayoría, el 42.1%, no usa este tipo de método, ¿no? Y si lo vemos en barras, ahí está, ¿no? Ahí están las barras, ¿ven? ¿Usó? No usó. ¿Ya? Por ahí se pasó un número 3, que será. Muy bien. Listo. Vamos a hacer otro análisis. A ver, y el último para pasar ya a la última parte. A ver, frecuencias. ¿Listo? ¿Qué variable quieren analizar? Que sea cualitativa. Si en los 12 últimos meses usó algún anticonceptivo, a ver, ¿no? Sobre todo en épocas de pandemia. A ver. Listo. Ya está. Ahí está, a ver. En los últimos 12 meses, ¿se acuerdan de para qué servía la etiqueta? A ver, ¿quién me dice? Para describir la... Para describir más la pregunta. Poner la pregunta completa, ¿no es cierto? Ajá, el nombre. Y cuando hagamos el análisis pueda salir acá. ¿Ves? Entonces, en los 2 últimos meses usted ha usado o está usando algún método para evitar el embarazo, sí, 190. Es decir, casi el 57%, cuando al momento de la encuesta, usaba algún método anticonceptivo. No 50, que es un porcentaje de 15% aproximadamente, no usaba un método anticonceptivo. El análisis, ¿cuál sería? ¿No? Que en los últimos meses, pues, hay un gran porcentaje, más del 50%, usó algún método anticonceptivo. O está usando algún método anticonceptivo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí lo que es el análisis, lo que es lo gráfico, lo que es la estadística. Y ahí ustedes hicieron una pregunta, dijeron, no, vamos a hacer los estadísticos, ¿no? Entonces ya, van a hacer los estadísticos. Analizar, estadística descriptiva, frecuencias, ya. En esta variable, ¿en qué variable quieren hacer los estadísticos? A ver. Ya ¿En qué variable quieren? En peso. Ya, en peso, listo. Estadísticos, muy bien. Media, mediana, moda, mínimo, máximo, continuar. A ver, faltó máximo. Continuar. ¿Ya está? Y aceptamos. Y ahí están los estadísticos, ¿no? El peso promedio son 59.5, la moda es 54, ¿no? Y el mínimo estamos entre 37 gramos y miren acá 100, más de 100, ¿no? Dice, me va a hacer corporal grande. Muy bien, listo. ¿Alguna otra al que quieran aplicar estadísticos? A ver, unos dijeron por ahí cuando hicimos inyectables, hay que ponerle estadístico, dijeron, ¿no? Acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar, a ver. ¿Qué sale? Ya salió ahora. Use inyección anticonceptiva. ¿La media cuál es? La media es, ¿lo ven o no? 1.81, 2. ¿Eso estará bien? ¿El mínimo y el máximo? 1 a 3, dice, ¿no? Este análisis, mira, si bien es cierto, ese lo hace lo que tú
tú le señalas, tú le indicas, pero ese análisis está mal, porque solamente nos dan estadísticos las variables cuantitativas, recuérdenlo bien, ¿ya? A mis alumnos siempre le hago esta pregunta y siempre salen jalados ahí, ¿no? Entonces, en variables cualitativas no se realiza estadísticos, ¿ya? Solamente podemos hacer estadísticos en variables numéricas, variables cuantitativas, ¿ya? Entonces, este análisis se ha hecho, pero está mal hecho porque no nos dice nada, ¿no? En cambio, en las variables cuantitativas o numéricas sí podemos hacer estadísticos, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos a la parte ya final de hacer el cruce de variables, ¿no? Siempre ustedes dicen no quieren quedarse en lo descriptivo, sino siempre quieren analizar dos variables, sobre todo cuando hacen investigaciones de causa-efecto, ¿no? Variable dependiente, variable independiente, casos, controles, ¿no? O hacen estudios utilizando los ratios, ¿no? O el riesgo relativo, ¿no? Entonces sí, tienen que cruzar variables necesariamente, ¿no? Entonces vamos a cruzar variables. Con esta base que tenemos aquí de Endes, vamos a hacer el cruce de variables, el cruce de dos variables, ¿no? Y para eso se utiliza lo que conocemos como tablas de contingencia. Tablas de contingencia, ¿ya? Listo. Están viendo la pantalla, ¿no? A ver, me siguen, a ver. Siempre voy a analizar. ¿Listo? Entonces, voy a estadística descriptiva, ¿ya? Tablas cruzadas. ¿Listo? ¿Ya? Ahí ven. ¿No? Y voy a cruzar dos variables, ¿no? Voy a cruzar dos variables. Por ejemplo, voy a cruzar la variable género, ¿no? Y la variable uso, ¿dónde está acá? Uso de preservativo condón. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Entonces estoy cruzando dos variables. Cuando yo cruzo dos variables, siempre debo tener una hipótesis. ¿Ya? Siempre debo tener una hipótesis. A base de petróleo. Entonces, cuando yo cruzo dos variables, tengo que tener una hipótesis, ¿no? ¿Cuál sería mi hipótesis ahí? A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería mi hipótesis? Los varones utilizan más condón o preservativo. Excelente, ¿no? Entonces, mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis sería, la afirmativa sería, los varones usan más preservativo que las mujeres. Y mi hipótesis nula sería al revés, ¿no? Los varones usan menos preservativos que las mujeres. Vamos a ver si eso es cierto, ¿no? Entonces aquí se trata de ir comprobando lo que es la hipótesis, ¿no? Vamos a comprobar si la hipótesis que dio nuestra compañera, Zuli creo, entonces es verdad. Los hombres usan más preservativos. Listo. Entonces, acá no hay estadísticos. Ya. Entonces, muy bien. Entonces, ahí voy a generar, ¿no? Mi cuadro de 2×2 o mi tabla cruzada. Ahí está, ¿ven? Ya salió ya. Vamos acá, ahí está, ¿ven? Miren acá. Género, masculino, femenino, y usa preservativos, ¿no? Usó, no usó. Y ahí está, ¿ven? Entonces, ¿quiénes usaron más preservativos? Está en esta columna, a ver. Los hombres, ¿no? 55 casos en los que los hombres usaron preservativos. Pero las mujeres, miren, 36 casos. ¿Ah? Entonces, los hombres 55 casos y las mujeres 36. Si lo quieren en porcentajes, también SPS se lo da en porcentajes. Hacen la misma operación. Entonces, vamos a analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, ¿no? Género y de ahí, muy bien. Y ponen casillas. Aquí donde dice casillas, hacen un clic. Colocamos el clic y ahí les pide, ¿no? Porcentajes en fila o en columna. Vamos a ponerlos en columna. ¿Ya? Muy bien. Y continuamos y le pedimos ahora los porcentajes, ¿no? Ahí está. Entonces, los varones usan preservativo un 60.4%. Mientras que las mujeres usan preservativo
señalan usar preservativo en un 39.6%. ¿Ya? Entonces, ahí está. Tanto nos sale numéricamente en frecuencias como también en porcentaje. ¿No? Entonces, eso es cuando nosotros queremos cruzar dos variables, cuando queremos hacer el cruce de dos variables. Y queremos comprobar nuestra hipótesis. Pero con porcentajes no podemos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis tiene que estar asociada a un estadístico para ser comprobada, ¿no? Nos tiene que determinar si hay asociación entre el género y el uso de preservativos, que es la hipótesis que nosotros queremos comprobar, ¿no? Para eso, ¿qué hacemos? ¿Qué realizamos? ¿A dónde vamos? Hacemos lo mismo, ¿no? Vamos a analizar, vamos a hacer, bueno, analizar estadística descriptiva, tablas cruzadas, dejamos género y uso de preservativo, pero ya vamos aquí a donde dice estadísticos, ¿ya? Vamos ahí donde dice estadísticos. En este caso, cuando estamos haciendo tablas cruzadas, ahí, a diferencia de las medidas de tendencia central que vimos, cuando vamos a hacer estadísticas en tablas cruzadas, las dos variables tienen que ser cualitativas, ¿ya? Las dos variables tienen que ser cualitativas. ¿Pero puedo cruzar edad y uso de preservativo? Sí, puedes cruzarlo. Pero no tienes que convertir la edad en una variable cualitativa. ¿Y cómo hago eso? Bueno, eso también SPS lo puede hacer. Tienes que hacer rangos de edad. Por ejemplo, adolescentes, en edad reproductiva, añosa, ¿no? Entonces generas esos rangos que también se realizan a través de la transformación de datos en SPS, ¿no? Muy bien, listo. Entonces, tengo dos variables ahí, género y uso de preservativo, y quiero comprobar mi hipótesis. Mi hipótesis era que los varones usan más preservativo que las mujeres. En porcentaje me sale que sí, pero yo quiero darle la validez estadística y comprobar mi hipótesis, o rechazar mi hipótesis. Entonces, voy a estadísticos y pido una variable de asociación. ¿Cuál es la variable de asociación que todos usan generalmente? El chi cuadrado, ¿no? El chi cuadrado nos va a decir, mira, tu variable A está asociada a tu variable B. Eso es lo que nos va a decir el chi cuadrado, ¿no? Simplemente eso me va a decir. Esta variable está asociada a la otra. Es decir, el sexo, ¿no?, está asociado al uso de preservativos, ¿ya? Eso es lo que me va a decir, y vamos a ver si comprobamos nuestra hipótesis. Ponemos chi cuadrado y pongo continuar. Continuar, ya, solamente eso. Y luego pongo aceptar. Y ya está. Mira, ven, me cruzó los datos y abajo me aparece una tablita. Oh, se fue. Y abajo me aparece una tablita. Ahí está, ¿no? Que son la prueba del chi cuadrado. La prueba del chi cuadrado. Entonces, en esta tablita, bueno, la máquina hace, ¿no?, el procesamiento, ¿no? Esta clase de chi cuadrado también es estadística, ¿ya? Pero yo les voy a señalar cuando el chi cuadrado nos sale, por ejemplo, 0.0000 ahí, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que tiene relación o que es significativamente estadístico o hay una asociación cuando el chi cuadrado o nos sale menor de 0.05, ¿no? Entonces, menor de 0.05. Y en este caso, miren, me sale 0.000. Entonces, quiere decir que sí es menor de 0.05. Por lo cual yo digo, esta variable está asociada a la otra. Entonces, ¿cuál era la hipótesis? Los varones usan más preservativos que las mujeres. Cuando aplico el chi cuadrado, me sale que eso es cierto. Entonces, mi variable H1 está comprobada. Esa. ¿Y cuál rechazo? La variable H sub 0. Porque rechazo la otra variable, me quedo con la variable anterior, ¿no? La variable H1. Entonces, si hay asociación entre el género y el uso de preserva, muy bien. Listo, hasta ahí.
¿Alguna consulta, alguna pregunta? Bueno. Muy bien, Luchito. A ver, ¿hay alguna consulta? ¿Ya culminamos? Espérate un ratito que les voy a pasar algo ya para culminar. Voy a copiarle la pantalla. A ver. No crean que SPS es muy difícil. No, muy difícil, ¿no? Yo sé que ustedes se sienten así cuando empiezan algo nuevo, ¿no? SPS, ese hombre grande que está atrás, son estos pequeños que están acá. Entonces, la entrada al túnel es intrigante, los primeros pasos muchas veces son inseguros, lo que nos hace creativos son las caminatas y lo que vemos al final del túnel, ¿no? Nos exige ver con claridad hacia dónde vamos y qué es lo que queremos obtener. La idea es que ustedes, luego de que sigan practicando y sigan poniéndole ganas a cursos como este, sean ese gigante y los programas o las herramientas sean esto pequeño que se ve ahí, ¿no? Bueno, alguien dijo, todas las cosas están ya dichas, pero como nadie escucha, hay que volver a empezar, ¿no? ¿Paso por la primera diapositiva? No, creo que no. Muchas gracias. Ok, Luchito, muchísimas gracias. Muy fascinante tu presentación. Veo que hasta el momento hemos estado como 70 participantes aquí escuchando la ponencia. Ha sido muy didáctica. Esa parte yo siempre lo resalto de tu persona, muy, muy didáctico, muy práctico para poder hacer entender el tema del SPS. Y yo creo que muchos de los participantes que están aquí me van a dar la razón. Cuando uno escucha de estadística, cuando uno escucha de SPS, wow, o sea, dicen, ¿qué será eso? Es difícil. Suele suceder porque quizás no hemos conocido. Y si nos han presentado este programa, probablemente nos han presentado de una manera que nos han asustado como ese gigante, ¿no? Pero como usted nos presentó, es muy práctico, lo que sí les recomiendo a los participantes es descargarse el SPS o instalarse en sus computadoras para que puedan practicar. Recuerden que la práctica, cuanto más uno practica, va a tener mayor experiencia en utilizar el SPS. Muchísimas gracias, Luchito, por esa brillante exposición. Vamos a pasar a una ronda de preguntas. A ver, los participantes, si desean, pueden activar su micrófono. Estoy leyendo algunos chats aquí, ¿no? Entonces, algunos señalan que quieren de repente algún material. Yo tengo un manual pequeño de 10 hojas que podría ayudarles, te lo voy a pasar. Muchísimas gracias. Para que les puedas. De ahí dice el chi cuadrado, ampliar, dice. Bueno, el chi cuadrado es motivo de una clase completa, ¿no? Entonces, lo que nos pidieron eran los principios básicos, ¿no? Es algo adicional que les hemos realizado. El chi cuadrado, bueno, como les digo, ¿no? Es un tema, no es un tema para que ustedes puedan comprenderlo un poco mejor, ¿no? Entonces es un tema con ejercicios, es un tema con interpretación, con análisis y lo interesante de cuando realizamos estas clases, tanto en la universidad, ¿no? Es que hay los alumnos, cada uno maneja un computador para hacer el seguimiento de la clase, ¿no? Entonces, espero, si en otra oportunidad Jesús quiere invitarnos nuevamente, podemos realizar esta clase, no hay ningún problema. De hecho, Luchito, que vamos a continuar. Y bueno, como te voy mencionando, también veo los mensajes, han quedado muy contentos con el tema. Yo estaba planificando solamente darles un poco de introducción, pero ha sido bastante claro y bastante didáctico, y eso de verdad es muy admirable. Vamos a hacer unas preguntas. Y me gustaría hacerte una pregunta, Luchito.
cómo el SPS podría ayudarnos en la parte de salud. A todos los que estamos aquí, que son personal de salud, ¿cómo podría ayudarles a ellos el SPS? ¿De qué manera? Mira, el SPS, yo le voy a contar un poco la experiencia que tengo con SPS y el manejo de datos, ¿no? A mí SPS me ayuda casi a diario, ¿no? Porque tengo a cargo una jefatura, ¿no? Y bueno, si tú no tienes información en tu establecimiento de salud, no puedes generar un nuevo conocimiento, no puedes tomar decisiones, ¿no? Pero lo más importante no es solamente tener los datos, ¿no? Sino tener datos de buena calidad, ¿no? Porque a veces los que han, ahora pues la tendencia a la historia clínica electrónica. Entonces hay muchos hospitales de salud lo utilizan, ¿no? Y algunos otros hospitales que ya tienen esa tendencia de emplear datos electrónicos, ¿no? Entonces, simplemente, si no tienes datos, no tienes información, no puedes tomar una decisión, ¿no? Por ejemplo, ahorita que está esta pandemia, ¿no? Tenemos esta pandemia, ¿no? Estamos haciendo, por ejemplo, una evaluación de lo que son los casos de los partos en COVID, los partos COVID, ¿no? ¿Cuántos tenemos, no? Sé que mañana mañana, el miércoles, hay una presentación acerca de cómo va la parte materna a nivel nacional, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esos datos, muchos de esos datos son justamente analizados en SPS, ¿no? Pueden utilizar cualquier otro aplicativo, pero les comento de que el SPS es muy práctico y es muy básico para utiliza el entorno Windows y entonces es muy fácil de aplicar, ¿no? Y como digo, ¿no? Yo creo que el SPS debe estar siempre presente para cuando uno quiere analizar información, ¿no? Muchas gracias, Luchito. Sí, eso es cierto. Es importante manejar nuestras bases de datos, una buena información y no solamente quedarnos como base de datos, sino, como usted dice, reflejarlos en algunas estadísticas. A ver, vamos a ver si los participantes también tienen algunas otras preguntas. Vamos a ver. Con respecto al manual que el ponente se ha comprometido, me va a enviar a mi personal y yo se los voy a compartir en el grupo donde están ustedes. Ya, eso no se preocupen. ¿Cómo conseguir el programa SPS? ¿Me hace la pregunta a mí? Sí, bueno, nos dicen cómo conseguir el programa SPS. El programa de SPS, como cualquier otro programa, tiene que ser comprado de la vía formal, ¿no? Entonces, sin embargo, hay versiones gratuitas por internet, ¿no? Ustedes pueden descargar gratuitamente SPS, ahorita están en la versión 26, ¿no? Esa va a ser un poco más difícil que la descarguen, pero la versión 22 baja bien y se puede instalar, ¿no? Y tiene un periodo de tiempo hasta que se pueda adquirir la licencia, ¿no? Pero bajando la versión gratuita, ustedes pueden hacer el análisis, ¿no? Ya. Con otra pregunta, Luchito. ¿Qué pasa o por qué en nuestra base de datos, cuando nosotros hacemos el análisis, luego nos sale perdidos 5, perdidos 10? O sea, ¿qué pasó con esa información? Es que por ejemplo, ¿no? Si tú dices la variable edad te sale perdidos 5 es porque no se colocó, no se registró la edad, ¿no? No fue digitada. Primero, viene porque no se consignó en la ficha de recolección de datos. Y en segundo lugar, es porque de repente el digitador no lo hizo bien. Entonces, aquí viene ya la importancia de los controles de calidad, ¿no? Los controles de calidad es muy importante, ¿no? Tanto para cuando llenan las encuestas, ¿no? A veces hay en investigaciones, por ejemplo, muy formales, muy académicas, ¿no? En los cuales
se realiza con doble filtro, ¿no? Entonces, el que llenó la ficha, otro pasa a una revisión y comienza a marcar cuáles son las variables que, las fichas en las que no hay datos, y se hace una revisión, por ejemplo, de la historia clínica nuevamente, o de las personas que llenaron esa encuesta, ¿no? Entonces, y si hay un porcentaje muy grande, entonces esta ficha se descarta, ¿no? Y luego, esa es la primera fase. Luego la segunda fase es la digitación, ¿no? Entonces hay una persona también, ¿no? Como te estoy hablando de investigaciones muy grandes, ¿no? Entonces, que también hace la digitación, pero otra hace el control de calidad de lo que se ha ingresado en la base de datos. Y esos son ¿por qué te sale ese perdido, no? Cuando es en SPS, o generalmente a veces se estila de que cuando tú tienes, para que no te aparezca como dato perdido, ¿no? Y utilizamos muchas veces en las investigaciones el sin dato, ¿no? Dice, no, tú dices, no, sin dato, ¿no? Entonces, eso lo debes poner también en tu ficha de recolección, el sin dato. Y en SPS, o por consenso, a veces se le coloca el número 9, ¿no? Por ejemplo, tú dices, sexo. Tú sabes que es femenino y masculino. Pero si te aparece el 9 es porque no se consignó y te va a aparecer como perdido. O de repente la procedencia, ¿no? Entonces no se consigna y tú le pones el 9 a todos los que no consignaron procedencia o no contestaron esa determinada pregunta. Entonces, ese dato perdido que te sale con 9, tú vas a saber que es un dato que no se consignó, y no es producto del error humano. Entiendo. Entonces, lo que nos quiere dejar en esta oportunidad, Luchito, es que hay que hacer un control de calidad en cuanto al llenado de la base de datos, porque si bien es cierto, nosotros podemos haber recolectado, y si no pasamos bien toda la información a la base de datos, puede ser por una de las opciones, puede ser esa, que no has consignado la edad, dejaste en blanco, y es por eso que te va a salirte como datos perdidos. Otra de las opciones que nos está dando es que la codificación que haces a tus variables. Si has puesto para género 1 femenino, 2 masculino, y dentro, cuando ya empiezas a pasar tus datos, ¿ya? Y pones la opción 3, entonces tu codificación tiene una opción 3, automáticamente lo que va a hacer el SPS es no va a reconocer ese 3 a qué categoría le has dado, a femenino o a masculino. Entonces, es muy importante lo que nos deja el ponente, a tener en cuenta una calidad en el llenado de la base de datos, y también con respecto a la codificación que se le va a dar. A ver, tenemos otras preguntas. Si tenemos límites de cantidad para la recolección de datos de fichas, no, porque, a ver, Luchito, ¿estamos por ahí? Sí. Tenemos una pregunta que nos dice si hubiera algún límite para poder, en la cantidad dice, ¿hay un límite en la cantidad de fichas de recolección de datos? No, no lo hay. Vale. No lo hay. Imagínense que es evaluar la encuesta de ENDES. Tenemos otra pregunta, nos dice, si el SPS nos podría ayudar a obtener datos en promedios y criterios sobre stock, entre otros en farmacia. En este tema de sobre stock, vamos a manejarlo con Excel, ¿ya? Porque ahí vamos a hacer unas tablas dinámicas que ayuda bastante para el manejo de farmacia. En ese aspecto sí le voy entendiendo. Básicamente el SPS es un programa para realizar análisis estadístico. Luchito, ahí, por favor, nos ayudas con eso. La finalidad básica del SPS, ¿cuál es? Claro, el SPS, como ustedes han visto, genera base de datos, recolecta los datos y analiza los datos, ¿no? Lo que se refiere en lo otro es, como tú señalas, es una tabla dinámica, ¿no? En Excel
hasta puedes poner alertas, ¿no? Es decir, cuando pasa, por ejemplo, entiendo que puede pasar un stock que estás quedando sin stock, entonces tú haces tus carnes diarios y te quedas sin stock, por ejemplo, menor a 15 o a 10, menor a 10 y se te prende automáticamente una celda de rojo, ¿no? Y te está indicando que ya te estás quedando sin stock. Entonces, cuando tú ves tu tabla, ves cuántos rojos tienes, inmediatamente esa tabla dinámica te está indicando darle interés a estos rojos que se están prendiendo, ¿no? Igual lo hacemos nosotros también para efectos en lo que es obstetricia, ¿no? Entonces, nosotros manejamos mucho lo que son las claves obstétricas, ¿no? Entonces, cuando ponemos una clave azul, por ejemplo, se tiñe de azul automáticamente nuestra tabla dinámica, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que tenemos COVID, identificamos un COVID, un parto COVID, y entonces se tiñe de un color específico que nosotros lo hemos determinado cuando tú lo registras como COVID, ¿no? Le pones tú el código CIE10 y automáticamente, si es COVID, se prende amarillo. Entonces tú puedes tener y seleccionar todos los COVID que están ocurriendo en ese momento, ¿no? Y esa tabla de Excel, como les digo, pueden llevarla a SPSS, ¿no? Lo único que tienen que hacer es abrir SPS y como en cualquier otro abrir archivo, ¿no? Seleccionan el archivo que está en Excel y lo exportan a SPS y pueden manejarlo. Ustedes pueden construir una base de datos en Excel y jalarla para SPS para hacer el análisis, ¿no? Muchas gracias, Luchito. Sí, tenemos un aporte de un participante. Nos dice, en la pestaña variables se puede validar los valores que se ingresan en cada variable y minimizar errores en data. Claro, sí, nosotros podemos, como recuerdan, este es como nosotros hemos dado introducción al SPS, es una introducción al SPS. Si nosotros nos abocamos a SPS, créeme que en una sola clase de 1 hora con 40 no se termina SPS. Y yo admiro que Luchito lo ha hecho bastante práctico para tomar puntos que son útiles y son necesarios para poder utilizar el SPS. El SPS tiene una gama de opciones, tiene una opción donde uno puede ver, ordenar de forma ascendente, descendente sus datos, ¿no? Sus datos almacenados. También tienes la opción en el SPS de poder ver, visualizar tus datos de manera codificada en números, porque lo que hace el SPS es leer números. Te pone 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la codificación, pero también te da la opción para que tú puedas ver, por ejemplo, si 1 fue edad, 2 fue sexo, 3 fue, te da la opción. Entonces, SPS sí es amplio, es amplio. Este es un curso de 1 hora con 40 y hemos tratado de buscar lo que ustedes van a necesitar, como uno diría, lo esencial que ustedes necesitan para poder empezar a practicar con el SPS. Podemos hacer, con Luchito vamos a ver si nos reunimos para poder hacer quizás un curso netamente de SPS. Ahí sí vamos a aprender cada función, cada una de las ventanas, porque recuerden, Lucho les ha dado lo importante. Pero cuando nosotros hagamos un curso de SPS exclusivo, vamos a saber cuántas ventanas tiene el SPS. ¿Cuál es la ventana de base de datos? ¿Cuál es la ventana donde nosotros vemos los resultados? Si ustedes se han dado cuenta, no son las mismas ventanas. Entonces, es una introducción al SPS. Quiero agradecer, ya siendo las 9:51 de la noche, quiero agradecer a Luchito, a Luis Fernando Orderique. Él es obstetra asistencial del Hospital María Auxiliadora, también del Hospital Guillermo Cailín, jefe de obstetras. Ha hecho una buena disertación de su experiencia, pues es la estadística y el SPS, por eso que lo he convocado. Y a todos los participantes, pedirles mil disculpas por el inicio, que quizás un poquito el tema de la conectividad nos estuvo fallando, pero hasta el momento, cuando veo el número de participantes, quedo totalmente satisfecho porque se han quedado hasta estas horas. El día de mañana vamos a ver el tema de algunos tips que tenemos que tener en cuenta para la seguridad en la información. Va a estar presente el ingeniero José Grandes Torres, quien va a hacer su presentación. Mañana comenzamos a las 8 de la noche. Espero haber
Esperemos haber cumplido con este primer inicio de nuestra clase, de nuestro curso nacional. Y bueno, muchísimas gracias. Activen todos sus micrófonos para que se puedan despedir. Y espero que haya sido de su agrado. Luchito, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los organizadores y gracias a todos los que nos han escuchado el día de hoy. Muchas gracias. Introductoria y espero les haya servido. Muchas gracias. Gracias, Luchito. Hasta luego. Hasta mañana, chicos. Nos vemos mañana. Gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.